Muy buenas noches. Este, En primer lugar, la Academia Ecuatoriana de la Lengua, correspondiente de la Real Española, tiene el honor de, de esta tarde, pues, recibir a un importante académico, filólogo, intelectual español, el doctor José Luis Ramírez Luengo, quien dictará una charla magistral y luego la Academia tendrá el honor de recibirlo en un acto especial hoy mismo como académico honorario. Por otro lado, queremos agradecer a ustedes su presencia, a pesar de que esta tarde ha sido un poco complicada por la lluvia, por el tráfico, de manera que les agradecemos y les felicitamos por estar aquí presentes. Ceremonia de incorporación del doctor José Luis Ramírez Luengo en calidad de académico honorario y conferencia magistral del nuevo académico. En primer lugar, vamos a contar con las palabras de nuestra directora, la doctora Susana Cordero de Espinosa. Muy buenas tardes a todos. Agradezco mucho su presencia en esta tarde de tanta lluvia y estoy muy contenta de conocer a José Luis Ramírez Luengo, este historiador del español, sobre todo del español de América. Esta tarde, cuando tenemos entre nosotros a don José Luis Ramírez Luengo, a quien nuestra Academia Ecuatoriana recibe en calidad de miembro honorario, he de mencionar algunos datos y circunstancias históricas relativos a nuestra corporación. Fundada en 1874, es la segunda de entre las 23 academias existentes en el mundo y pronto cumplirá su sesquicentenario de existencia. Durante los años que siguieron a los de la independencia de las colonias americanas en países del Cono Sur, hubo gran resistencia a fundar academias de la lengua. Cundió en ellos el afán por completar culturalmente la independencia respecto de España, negándose a aceptar su idioma. Hoy, para mostrar el espíritu que movió a nuestros fundadores, leo parte de la hermosa carta que el gran historiador y académico Monseñor Federico González Suárez escribe a don Alejandro Pidal Limón, entonces director de la Real Academia de la Lengua. Hay, como usted bien lo sabe, entre la lengua que se habla y el ánima del hombre, una unión tan íntima, un vínculo tan apretado, una dependencia tan recíproca, que el lenguaje viene a ser, por eso, uno como espejo vivo en que aparece reflejada el alma con exactitud. Cultivar el idioma, estudiarlo, analizarlo y procurar conservarlo puro, genuino e incontaminado es obra civilizadora. Y tanto más cuanto, como sucede con el castellano, el idioma que se habla sea más perfecto, más rico y variado, y esté ya fijado mediante la formación de una literatura en la cual lo que solemos llamar el fondo de las obras literarias se halle en armonía con la expresión. Una lamentable equivocación, sigue el arzobispo, comenzó a cundir hace algún tiempo en los pueblos hispanoamericanos y fue la de creer que también el idioma en nuestras repúblicas debía emanciparse de España, así como las colonias se habían emancipado de la metrópoli. Confieso llanamente a vuestra excelencia que yo no puedo entender cómo se podría haber verificado semejante emancipación del idioma, a no ser que se hubiera convenido en la democracia americana en hablar una lengua del todo indisciplinada, lo cual, aunque se hubiera querido, habría sido metafísicamente imposible realizar.
por el idioma castellano, que es el habla materna de los americanos, todavía hasta ahora, como en los días de Carlos V y de Felipe II, el sol no se pone en los dominios pacíficos de esta Real Academia Española de la Lengua. Con profundo respeto, soy de vuestra eminencia, excelentísimo señor Marqués, atento servidor y capellán, Federico, arzobispo de Quito, a 24 de marzo de 1908. Este fue y es el espíritu de nuestra academia, instalada en Quito hace 148 años. El ánimo de las academias que en otro tiempo se negaron a crear sus propias corporaciones y cuyo trabajo en favor de la unidad del español es hoy ejemplar. El Ecuador nunca tuvo líderes políticos ni hombres de cultura que sintieran el español como un lastre, aunque históricamente se perpetrara el error de haber relegado las lenguas indígenas a un confinamiento vergonzante. El expresidente ecuatoriano y académico Luis Cordero Crespo, autor en 1892 del primer diccionario quichua-español, español-quichua, usado hasta hoy, celebraba la armonía y el hermanamiento de español y quichua con modismos peculiares de uno y otro y expresiones graciosas, y se lamentaba: avanzado el mestizaje, el quichua ha entrado en una etapa de ensombrecimiento. Hoy ya no es así. Hay un gran afán por estudiar y recuperar las lenguas indígenas que, gracias a su admirable persistencia, existen aún en el Ecuador. Sé que el nombramiento de José Luis Ramírez Luengo, historiador de la lengua española, como miembro honorario de nuestra corporación, significará para él un compromiso de estudio respecto de las variedades del español andino ecuatoriano, que ratificará y enriquecerá las ya numerosas e interesantísimas obras escritas por él mismo sobre el español de América, entre ellas la lengua que hablaron los próceres, el español de América en la época de las independencias. Su prologuista, Enrique Obediente, de la Universidad de los Andes, señalaba: esta obra quiere formar parte de la conmemoración de los 200 años del inicio del proceso independentista de las antiguas provincias españolas de América. Nosotros, este 2022, conmemoramos 200 años de la batalla del Pichincha, decisiva para la independencia de Quito y culminación del proceso independentista de las provincias que constituirían más tarde nuestra República del Ecuador. Me referiré brevemente a la obra citada. Al leerla me entusiasmaron su tema y el método de análisis gracias al cual aborda, a partir de documentos de la época, los distintos registros del español, lengua de la cual América se apropiaba, marcando en ella la presencia de otro espíritu. Y para conocer mejor a Ramírez Luengo, para que todos ustedes lo conozcan más, resumo a modo de aperitivo una mínima parte del singular trabajo citado, el cual, comillas, se aproxima a la lengua del siglo XIX a partir de documentos producidos por gente de aquí y de aquellos tiempos. Según el prologuista, ya puede hablarse para estos momentos de un español rioplatense o de un español andino, por ejemplo, y aquella lengua muestra en muchos casos una gran semejanza con las correspondientes variedades actuales. Enrique Obediente constata que de la implantación del español en América a su dialectalización transcurrieron 3 centurias, durante las cuales el español recibido por América fue moldeando sin violencia algunas estructuras de la lengua.
Ramírez transcribe y analiza distintos textos y nos entrega sus variedades lingüísticas, las funcionales o diafásicas, atinentes a los diversos registros, las socioculturales o diastráticas, relativas a los niveles del idioma, las geográficas o diatópicas y las históricas o diacrónicas. El corpus que Ramírez examina consiste en 3 cartas privadas, 3 textos oficiales y un impreso panfletario, comillas, producidos por hablantes pertenecientes a varios grupos sociales que se extienden desde un nivel socioeducacional más o menos bajo hasta el de estratos cultivados. De entre ellos, leo la carta que María Guadalupe Cuenca de Moreno, criolla alto peruana, nacida a fines del siglo XVIII en Chuquisaca y radicada en Buenos Aires tras su boda, dirige a su marido, además de una mínima muestra del análisis que el filólogo dedica a este documento. Antes de citar alguno de sus ricos datos, anoto el interés psicológico, afectivo, social y hasta político que despierta en el lector esta carta, no exenta de alguna previsible fórmula epistolar que transmite las posibilidades de expresión de una mujer de la época perteneciente a la clase media alta de Bolivia y por ende muestra la calidad y las dependencias de su libertad. Mi querido Moreno de mi corazón, comienza la carta. Me alegraré que ésta te halle con perfecta salud como mi amor lo desea. Nosotras quedamos buenas, a Dios gracias, pero con la pesadumbre de no saber de vos en 5 meses que se cumple mañana. Ya te puedes hacer cargo cómo estaré sin saber de vos en tantos meses que cada uno me parece un año. Cada día te extraño más. Todas las noches sueño con vos. Mi querido Moreno. ¿Cuántas veces sueño que te tengo abrazado, pero luego me despierto y me hallo sola en mi triste cama? La riego con mis lágrimas de verme sola y que no solo no te tengo a mi lado, sino que no sé si te volveré a ver. ¿Y quién sí sabe si mientras esta ausencia no nos moriremos alguno de los dos? Pero en caso de que llegue la hora, sea a mí, Dios mío, y no a mi Moreno, pero Dios no lo permita que muramos sin volvernos a ver. El 16 de este llegó un chasque de Castelli con oficio a la Junta calentándoles las orejas por lo acaecido el 6 de abril, diciéndoles que en qué piensan, que todos los cabildos del Perú han tenido a mal su proceder con los vocales porque conocían el verdadero patriotismo de estos señores que les niegan la obediencia mientras no reponen en sus empleos a los desterrados de ese día, que el ejército está descontento con este gobierno si no se reforma. Y dicen que vienen firmados todos los jefes de la expedición una carta a Yunes de Castelli en que le dice las verdades y se la mostró a un amigo suyo llorando. El día que llegó el chasque, hubo un convite que les hicieron a los chilenos que han venido, y lo que leyó el oficio Saavedra, dicen que empezó a patear tratando de pícaro a Castelli y quiso mandar al instante a uno de los Balcarce para que lo trajera preso a Castelli. Pero Funes y Molina dicen que lo sosegaron, diciendo que no es tiempo de atropellar, sino de pensarlo bien. Madera escribe a su hermana: he visto la carta, le dice, que todo el Perú está descontento y por eso no vienen los diputados de Charcas, Potosí, Cochabamba, Oruro, Paz y demás pueblos, que el ejército ha resuelto aniquilarse primero que obedecer a este gobierno. Balbastro y Viamón escriben lo mismo y dicen que dice Viamón en su carta que ha hecho un estrépito grande en el ejército que no ha podido contener a los oficiales. El gobierno trata de que no se trasluzca esto,
y ha encargado al Tribunal de Vigilancia que ponga mucho cuidado en este asunto, pero no sabe más que uno de cada casa y copias de la carta de madera que andan en mucho secreto. Acaba de entrar tu tío don Martín a darme una noticia favorable, aunque yo hubiera creído que viniera acompañada de carta. Pero como ha de ser, tendré paciencia y me contentaré por ahora con saber que estás bueno y cerca de tu destino. El inglés que vive en lo de tu abuela les ha dicho que ayer entró un barco y que dice el capitán que los encontró 8 o 10 días de camino que le faltaba para llegar a Londres, que iban buenos y que aquel gobierno reconocía el de Buenos Aires. Yo me alegro muchísimo de saber que estás bueno. He tenido este consuelo, aunque no entero. También me ha dicho tu tío que llegó anoche Chasque de Castelli, dando parte que han llegado 2 diputados de Lima, diciendo que suspendan las armas por 40 días y que no se entiendan en cosas de la patria con Goyeneche, porque lo tienen por sospechoso. Si sale en Gaceta mañana, te la mandaré. El inglés don Alejandro vino a avisarme que el 23 salía barco. Ahora días estuvo Pérez y hablando sobre a quién vendrían dirigidas tus cartas por no estar Larrea, me dijo que lo viera a don Alejandro y le dijera que si venían las cartas bajo de su cubierta me las mandara. Esto me dijo Pérez para librarlas de que caigan en manos de nuestros contrarios. Se lo dije al inglés y escribió ese papelito y me dijo que lo pusiera dentro de mi carta. Me parece que será para que sepas su nombre y mandes las cartas a él, pero eso vos sabes a quién las has de dirigir. Yo lo hice por asegurar las primeras, que como no está Larrea, pudieran caer a manos de estos, porque tantas ganas te tienen a vos como a Larrea y a todos tus amigos, y hacen lo posible por imputarles delitos. Y no tengo más que decirte, sino que no te olvides que sois cristiano. Procura cumplir con tus obligaciones de cristiano. Recibe memorias de tu madre, nuestro hijo, las muchachas y demás familia, y dáselas a Manuel en nombre de todas, y seamos buenos para que Dios nos ayude. Tu mujer, que verte desea, María Guadalupe Moreno. En honor al tiempo, reduje el análisis de Ramírez Luengo al contenido de esta carta privada y llena de sentido común, que revela, además del afecto de Guadalupe por su esposo, algunos de los sucesos que tienen lugar en el Buenos Aires de los primeros momentos de la independencia, como manifiesta su prologuista. En lo fónico, atendamos a la serie de términos ceseantes, como desea, escrito con C, 5, escrito con S, hacer, escrito con S, y a la neta distinción en la pronunciación de la L y de la Y. Existe vacilación de timbre en las vocales átonas, despierto por despierto, y diptongación irregular en ausencia, que oímos también en el español popular y rural del Ecuador. En grafías como muchismo o algandro desaparecen en lo escrito la I y la E, apunta Ramírez, y revela cómo esta desaparición sirve para datar en este momento las pérdidas vocálicas o vocales caducas habituales hoy en el altiplano boliviano. Existen confusiones en las líquidas situadas al final de sílaba, como balbastro por barbastro, y el trueque de B por G, gustamante por bustamante, o la transformación de F en X, xunes por funes.
En cuanto a la morfosintaxis, el filólogo menciona características del español del siglo XVIII como la menor extensión de la A ante complemento directo. En aquel gobierno reconocía el de Buenos Aires por al de Buenos Aires. O el empleo de expresiones temporales como lo que leyó el oficio por en cuanto leyó el oficio. O ahora días estuvo Pérez, ahora hace días estuvo Pérez. Falta la preposición de en algunas estructuras. El inglés don Alejandro vino a avisarme. Vino a avisarme. No te olvides que sois cristiano. Por vino a avisarme de que sois cristiano. Poco frecuente en el español del Ecuador, donde usamos avisar sin la preposición de. O no olvides que sois cristiano, por no olvides de que sois cristiano. El uso de diminutivos en ito, habitual en América y en Ecuador, muy frecuente, aunque no se encuentran en nuestro uso formas en illo. No decimos nunca ratoncillo, sino ratoncito, por ejemplo, mientras el sufijo vuelo forma despectivos, no diminutivos en nuestra habla. Notamos la duplicación pronominal con complemento directo. Para que lo trajera preso a Castelli. Me dijo que lo viera a don Alejandro. Como fórmula de tratamiento destaca el empleo de ustedes y la tercera forma del plural como expresión de confianza. Dice el capitán que los encontró a ustedes 8 o 10 días de camino. Tantas ganas te tienen a vos como a la rea. Mientras para la segunda persona del singular, la autora usa el voceo. Cito, aunque en lo verbal aparece un sois propio del voceo diptongado, casi todas las formas inequívocas son tuteantes. Puedes, recibe. Voceo pronominal y tuteo verbal, sigue el autor, propio de zonas como el noroeste argentino o el de Buenos Aires de la época. Aquí no puedo dejar de mencionar este mismo voceo usado aún en el ámbito popular en Cuenca, mi ciudad. Vos sois, pero vos haces. En el caso del sistema verbal, distingue el uso de los pretéritos perfectos simple y compuesto. El simple marca acción acabada en el pasado. El día que llegó el chasqui, hubo un convite que les hicieron a los chilenos. Dice el capitán que los encontró 8 o 10 días de camino, mientras que el compuesto se refiere a acciones que habiendo comenzado en el pasado muestran relación con el presente. El ejército ha resuelto aniquilarse primero que obedecer a este gobierno. Llegó anoche Chasque de Castelli, dando parte que han llegado 2 diputados de Lima. En cuanto al léxico, el único indigenismo que se registra es chasque, mensajero, emisario, que resulta habitual hoy en una amplia zona de América del Sur, incluido el Ecuador, donde pronunciamos chasqui. Como americanismos de frecuencia, voces del español general de uso más frecuente en América, se halla extrañar por echar de menos a una persona o cosa. Entre voces coloquiales, patear por estar encolerizado o pícaro por bajo y ruin. Y la locución calentar las orejas por reprender severamente a alguien. Hasta aquí este resumen del análisis de Ramírez Luengo sobre la Carta de María Guadalupe. Al leer este trabajo, vuelvo a pensar cuánto necesitamos en nuestro país para conocernos mejor y vivir siendo mejores, que alguna de las universidades ecuatorianas funde una auténtica facultad de lingüística con las cátedras exigidas y se llene este vacío en la formación intelectual de nuestros jóvenes,
cuyo talento es digno de una educación más profunda, significativa y variada, auténticamente humanística. Ramírez Luengo busca y entrega en sus trabajos el espíritu que nos caracteriza y nos vincula. En el fondo aspiramos, como lo señaló nuestro arzobispo, a esa unión íntima entre la lengua que se habla y el ánima del hombre. Ese vínculo apretado y dependencia recíproca, al punto de que la lengua sea un espejo vivo en que aparezca reflejada el alma. Bienvenido, José Luis Ramírez Luengo, a su nueva calidad de miembro honorario de nuestra Academia Ecuatoriana de la Lengua. Gracias. Muchas gracias a doña Susana por esta aproximación a la obra de José Luis Ramírez Luengo. Antes de escuchar a nuestro nuevo académico, quería leerles un resumen de su hoja de vida, de su currículum. El currículum del doctor Ramírez Luengo, pese a su juventud, pone ahí su fecha de nacimiento, 1977, podría ir en un volumen de más de 75 páginas. Doctor en Filología Hispánica por la Universidad de Deusto, España, desarrolla actualmente su labor docente e investigadora en la Universidad Complutense de Madrid. Ha investigado e impartido docencia también en la Universidad de Jaén, en la Universidad de Alcalá y en la Universidad Autónoma de Querétaro, en México, así como ha sido invitado por diferentes instituciones de enseñanza superior de Europa e Iberoamérica. Es también académico correspondiente por Madrid de la Academia Mexicana de la Lengua. Su ámbito de investigación fundamental lo constituye la historia de la lengua española en la época moderna, muy especialmente en América, así como el contacto lingüístico del español con el portugués desde un punto de vista histórico y la configuración de la ortografía moderna. Sobre tales temas ha publicado casi 2 centenares de trabajos, entre los que se destacan su breve historia del español en América, Madrid, Arco Libro 2007, la lengua que hablaban los próceres, el español y América en la época de las independencias, Buenos Aires, Voces del Sur 2011, una descripción del español de mediados del siglo XVIII, edición y estudio de las cartas de Manuel Martierena del Barranco, 1757-1763, o, entre las otras obras, textos para la historia del español, El Salvador y Honduras, Alcalá de Henares, Universidad de Alcalá, 2017. Ahora vamos a dar paso a la conferencia del doctor José Luis Ramírez Luengo sobre un tema de mucho interés para nosotros, el indigenismo en la configuración léxica del español ecuatoriano dieciochesco, los datos de la historia del Reino de Quito de Juan de Velasco, 1789. Doctor. Creo que no, dejamos así, yo voy a indicar.
Bueno, así está bien, ¿no? Ujú. Bueno, pues buenas tardes. La verdad es que después de esta presentación me cuesta mucho comenzar y me cuesta mucho decir todo lo que debería decir, pero me parece que es importante y es obligatorio, necesario, pero además es algo que me alegra mucho comenzar agradeciendo a la Academia Ecuatoriana de la Lengua el honor que me ha brindado, por un lado, de considerarme entre los suyos y por otro lado también invitarme a que les hable de este tema que tienen ahí en la pantalla, que quizás se puede entender como un poquito arrogante de mi parte, ¿verdad? Porque no siendo ecuatoriano voy a hablar sobre el español del Ecuador, pero me parece que es un tema interesante además porque enlaza con muchas de las cosas que ha indicado ya doña Susana, que tiene que ver con el peso de las lenguas autóctonas en la configuración y en la personalidad del español ecuatoriano. De manera que, como ven, les voy a hablar de los indigenismos, o mejor, de cómo el indigenismo contribuye a la configuración léxica del español ecuatoriano, a la identidad del español ecuatoriano en el siglo XVIII a través de los datos de una obra específica, que es esta obra de Juan de Velasco que todos ustedes conocen. Tengo que comenzar diciendo algo que todos sabemos y es que el trasplante del español a las nuevas tierras americanas va a producir una serie de transformaciones en todos los niveles lingüísticos, pero que quizás son especialmente marcadas en el caso del vocabulario. Es decir, lo que vamos a ver en el vocabulario es un auténtico proceso de americanización que va a servir al final para dotar de una fuerte personalidad a las diversas hablas de los distintos territorios del continente. Si me preguntan cómo se refleja esta americanización en el léxico, lo que les diría, así de una forma muy rápida, es que se va a configurar, y cito, un mapa léxico propio que va a identificar una región por medio de un conjunto de voces que sean conocidas solamente en la zona o tengan un significado especial en ese lugar, constituyen un rasgo de identidad que distingue esa variedad del español de todas las demás del mundo hispánico. Ese es el proceso de americanización. Si nos preguntamos sobre el porqué de este proceso, pues la verdad es que la respuesta no es difícil de entender y guarda relación con lo que es la finalidad propia de la lengua, es decir, facilitar la comunicación entre hablantes de una forma mucho más efectiva. Es decir, los españoles que llegan a América con un idioma perfectamente apto para expresar la realidad de Europa se encuentran que su vocabulario no es capaz de hablar de las cosas de América. Siempre cito el mismo ejemplo, que es una frase magistral del comienzo de 100 años de soledad, cuando Gabriel García Márquez dice: el mundo era tan nuevo que para hablar de las cosas había que señalarlas con el dedo. Algo así es lo que les ocurre a los españoles al llegar a América. De manera que ante esta incapacidad de hablar de las cosas de América con esa herramienta de comunicación que traían de Europa, perfectamente apta para Europa, pero no para esta nueva realidad, lo que van a hacer desde muy pronto va a ser adaptar su herramienta de comunicación, y estoy leyendo una cita, y hacerla útil para esa nueva realidad a la que se enfrentan. Esto es, americanizar la lengua para poder explicar así el nuevo mundo que los rodea. Si pensamos en cuáles son las estrategias que se van a utilizar para americanizar el vocabulario, hay numerosos estudios que nos hablan de 4 estrategias lingüísticas que los recién llegados van a aplicar para este cometido. Estas 4 estrategias son las siguientes. En primer lugar, la incorporación, es decir, el empleo de léxico tomado de otros idiomas con los que el español entra en contacto en América. Por otro lado, la modificación, es decir, resemantizar las voces patrimoniales y emplearlas para referirse a esta nueva realidad, es decir, ver el mundo nuevo con los ojos viejos y con las palabras viejas que traen de Europa. Si en el primer caso nos servirían como ejemplos ecuatorianos de incorporación poroto o iguana tomados del quechua y de las lenguas antillanas, en el segundo podría servirnos piña para referirse a la fruta tropical o carro, que como saben no es lo mismo para nosotros españoles y para ustedes. Una tercera estrategia va a ser la estrategia de creación, es decir, crear nuevas palabras a partir de los procedimientos propios de la lengua, muchas veces la derivación.
en el caso del Ecuador, y me estoy basando en los datos del DAMER, del Diccionario de Americanismos, profesionista frente al profesional de España, o nutriólogo frente al nutricionista de España. Y por último, la última estrategia, que sería la prelación, es decir, la propensión a utilizar un vocablo específico frente a otros sinónimos. El ejemplo prototípico que siempre cito es el enojo de ustedes frente al enfado de nosotros. Esas serían las 4 estrategias que se van a utilizar para americanizar el vocabulario. Si tenemos en cuenta que todo lo mencionado hasta el momento, esta dificultad de hablar de América con las palabras que se traían de España y la necesaria rapidez con la que se van a producir estos procesos, porque evidentemente los españoles emigrados van a sentir la necesidad de aprehender toda esta realidad que los rodea para poder crear una nueva sociedad, teniendo en cuenta estos factores, nos sorprende que los textos del siglo XVIII generados en el Ecuador, en lo que hoy es el Ecuador, ya sea posible detectar todos estos procesos de los que les estoy hablando. Es decir, podemos comprobar leyendo los textos ecuatorianos del siglo XVIII, y en este caso a Juan de Velasco, la existencia de una clara americanización léxica que dota de una notable personalidad al habla de los habitantes del país ya en los últimos años del periodo colonial. Precisamente a esta cuestión es a la que voy a dedicar estas páginas o esta conferencia, al análisis en concreto de una de estas 4 estrategias, que es la estrategia de la incorporación, precisamente porque constituye un ejemplo evidente en lo lingüístico de ese mestizaje que se produce desde antiguo en un entorno políglota y en un entorno multicultural, como es hoy y como fue en la época de la colonia el territorio del Reino de Quito. ¿Pasamos? Antes de empezar con este proceso, con la descripción de esta cuestión, me parece que es oportuno hacer una alusión, siquiera breve, al corpus del que he tomado los datos. Y tengo que empezar con una obviedad, y es que si lo que pretendemos es describir cómo era el vocabulario propio de los habitantes del actual territorio ecuatoriano en el siglo XVIII, necesitamos contar con una documentación que refleje exactamente eso, el vocabulario de estas personas. Es decir, necesitamos unos materiales que cumplan por lo menos 3 requisitos, que son los que tienen ahí en la pantalla. Por un lado, ser cuantitativamente suficiente, precisamente porque el estudio del léxico exige corpus muy amplios. Por otro lado, estar circunscrito a las coordenadas espaciotemporales que ya he mencionado, es decir, que sean textos generados en Ecuador y por ecuatorianos del siglo XVIII. Y en tercer lugar, que sean temáticamente variados y que a la vez traten cuestiones cercanas a la cotidianidad, porque vamos a ver que precisamente el léxico más identitario y más identificador tiene que ver con estas cuestiones más cercanas a la cotidianidad. Por todo ello, lo que decidí fue trabajar para esta presentación la historia del Reino de Quito del padre Juan de Velasco, porque responde muy adecuadamente a los requisitos que acabo de mencionar y también por la relevancia que todos ustedes saben mejor que yo, la relevancia que tienen desde el punto de vista histórico y desde el punto de vista cultural este sabio jesuita ecuatoriano. Respecto a Juan de Velasco, supongo que en un contexto como este no hace falta que diga algunos datos, pero me parecía oportuno. Saben que nace en 1727 en Riobamba, en una familia acomodada y que establece una estrecha relación con los jesuitas desde muy pronto. Estudia en el Colegio de la Compañía de Jesús de su ciudad natal. En 1743 se traslada acá, a Quito, al seminario para seguir estudiando y al año siguiente, en 1744, decide ingresar como jesuita en la compañía. Una vez que es ya sacerdote y con un conocimiento excelente del quichua, cosa que se ve claramente en su obra, desarrolla su labor religiosa entre la población indígena de la zona de Cuenca, y esto le permite visitar y conocer todo el sur del país. En 1759 es trasladado al Colegio de Ibarra como procurador, lo que le permite también familiarizarse con las costumbres de esta otra zona geográfica de lo que hoy es el Ecuador, y 3 años después, en 1762, es enviado a Popayán, en ese momento parte del Reino de Quito, actualmente Colombia, para estar enseñando allá en el colegio jesuítico. Toda esta vida que parecía centrada en lo que es el Reino de Quito va a sufrir un cambio drástico a partir de 1767 con la expulsión de la Orden de la Compañía de Jesús dictada por Carlos III. Igual que le pasa a muchos otros
compañeros de religión, a otros de los grandes sabios americanos. Estoy pensando en el guatemalteco Rafael Landívar, estoy pensando en Clavijero, en el mexicano Clavijero. Va a tener que abandonar los territorios de España y salir de su tierra natal, en el caso de Velasco, para siempre, porque nunca más va a volver al Ecuador. Sale por Cartagena de Indias, llega después de un viaje muy penoso y muy largo a Europa y termina en Faenza, en ese momento en los estados pontificios. Allá, en Faenza, vivirá los siguientes 20 años trabajando de forma casi exclusiva en esta obra, en la historia del Reino de Quito, que terminará en 1789 para fallecer poco después, en 1792, en esta misma ciudad italiana. En cuanto al texto en sí, la obra que voy a estudiar constituye, y todos lo sabemos, la obra fundamental del padre Velasco, precisamente porque en ella concentra el amplísimo conocimiento que tenía sobre los territorios del actual Ecuador. Es cierto que se llama Historia del Reino de Quito, pero es un tratado que va mucho más allá de lo que hoy consideraríamos un texto histórico. En realidad encaja más bien en lo que Mojarro Romero define como crónica eclesiástica. Una crónica eclesiástica que es una tipología caracterizada por, y cito, la amalgama coherente de narraciones de diferente tipo que suelen alternar asuntos propiamente civiles y militares con la descripción de tierras y costumbres de diversos grupos indígenas y el relato central de los éxitos de los trabajos evangelizadores. Digamos que la obra encaja bastante bien, no al 100%, pero bastante bien en esta tipología de la crónica eclesiástica. Por tanto, fíjense que aunque se llame Historia del Reino de Quito, no solo hay temáticas que hoy englobaríamos en el campo de la historia, sino que también hay otras temáticas. Y en realidad podemos establecer tres partes claramente diferenciadas de esta obra. Una primera parte dedicada a las ciencias naturales, lo que se llamaba historia natural en el siglo XVIII, precisamente la parte sobre la que yo voy a trabajar. Después, un segundo libro dedicado a la historia antigua, es decir, a toda la época prehispánica, y después lo que el propio Velasco llama historia moderna, dedicado a la historia colonial. Fíjense que la riqueza temática de esta obra exige un conocimiento de carácter prácticamente enciclopédico y precisamente por eso se da el manejo de muchas y muy variadas fuentes. Creo que un trabajo que nos queda por hacer, o que al menos yo no conozco, quizá exista, pero no lo conozco, es establecer toda la genealogía intelectual del padre Velasco, es decir, extraer todas esas citas, todas esas lecturas para saber realmente cómo se forma, ¿verdad? Y este conocimiento que tiene. Yo les he apuntado algunos de los autores que cita. Por un lado, cronistas, los cronistas más importantes de los siglos XVI y XVII, Pedro Mártir de Anglería, López de Gómara, Fernández de Oviedo, Cieza de León, que cita de forma muy constante, el padre Acosta, el Inca Garcilaso, naturalmente, pero no solo autores de los siglos XVI y XVII, también autores contemporáneos que nos hablan de cómo, si me permiten la expresión, el padre Velasco estaba a la última en cuanto a la producción académica y científica. Algunos del mundo hispánico, Feijó, Antonio de Ulloa, el propio Clavijero, el jesuita novohispano Clavijero, o bien de otros orígenes geográficos, el capitán Cook, el Monsieur de la Condamine, que aparece bastante citado, Buffon, Poe, Robertson, una serie de autores fundamentales. Fuentes que se completan además con su experiencia personal, porque como el propio Velasco dice, y creo que con bastante orgullo, él se define como nativo de aquel reino en el que he vivido por el espacio de 40 años. Precisamente por eso completa todas estas citas librescas con su experiencia personal que le sirve para ampliar los datos expuestos en la bibliografía y sobre todo, y en numerosas ocasiones, para corregir de una forma más o menos ácida, a veces con una ironía realmente brillante, los numerosos errores que, según su opinión, aparecen en esta bibliografía europea y, sobre todo, en algunos autores que parece ser que tienen por afición criticar a América y a los americanos. Y es interesante porque esto enlaza a Velasco con esa corriente apologética de defensa del Nuevo Mundo que se da a finales del siglo XVIII, que es propia de la América ilustrada, de los ilustrados americanos, y que además sirven para afianzar cierta identidad, si me permiten, protonacional que aparece precisamente en este discurso criollo.
Por tanto, si tuviéramos que definir qué es la historia del Reino de Quito, pues desde el punto de vista lingüístico, que es el que a mí me interesa, lo podríamos definir como la obra de un criollo ecuatoriano del siglo XVIII que pertenece a las minorías ilustradas de la región, es decir, representa el español culto que se utilizaba en Quito, en el Reino de Quito en el siglo XVIII, de una extensión, la obra más que considerable, que trata temáticas muy variadas, pero además claramente relacionadas con con esa realidad más cercana y más propia del Ecuador, la geografía, la sociedad, la flora y la fauna, y precisamente por todo esto, o todo esto, transforma el texto del jesuita en un corpus de primera importancia, como espero que les voy a demostrar, para hacer un estudio centrado o dedicado a la dialectalización léxica. Precisamente por eso vamos a trabajar una de estas cuestiones de la americanización léxica o de esta cuestión de la identidad léxica, que es el caso de los indigenismos. Por supuesto, el encuentro de los españoles con la radical novedad que supone América va a tener consecuencias muy variadas, que en el caso del léxico, que repito es lo que a mí me interesa, va a suponer la americanización de este nivel lingüístico. No supone la incorporación de una serie de elementos, supone en realidad una transformación radical de todo el nivel lingüístico, una nueva adaptación y una transformación tan importante como puede ser, por ejemplo, la transformación fonológica de los siglos de oro. Se trata de un proceso de alcance continental, de desarrollo muy rápido, y por tanto no sorprende que en la obra de Velasco, como les decía antes, y por extensión en el Ecuador del siglo XVIII, también sea posible detectar ejemplos de todas estas estrategias que he mencionado anteriormente. Tenemos claros ejemplos de modificación cuando utiliza beneficiar, hacienda, con el valor propiamente americano y no español, o cuando utiliza ese par verano-invierno, no como lo utilizamos los españoles, sino como se utiliza acá con esta idea de temporada de lluvias, temporada seca. Él es consciente de que no lo utiliza igual que en España y explícitamente lo dice en el texto. Nosotros aquí llamamos verano a la época de lluvias y llamamos invierno al revés, llamamos invierno a la época de lluvias y llamamos verano a la época seca. También hay ejemplos claros de prelación, es decir, voces que se utilizaban ya en el 18 mucho más en América que en España y que por tanto identificaban al español de los americanos. Durazno, que sigue siendo un americanismo de frecuencia a día de hoy. Peje, que lo utiliza muchísimo frente a pez, que es la variante preferida en España. Frisol y sus variantes frente a las variantes que utilizamos en España, judía, habichuela, etcétera. O, por ejemplo, médano, frente a estuario. Y por último también se da la estrategia de la creación. Recuerden que eran 4 estrategias. Quizás la menos representada, pero aparece ahí el vocablo peñolería para referirse a un conjunto de peñas, ¿verdad? Que parece ser una invención americana porque al menos en el siglo XVIII en Corde no aparece ni un solo ejemplo en España, por tanto podemos pensar que era un uso exclusivamente americano. Ahora bien, no cabe duda de que una de las estrategias que van a aparecer de forma más habitual en la historia del Reino de Quito va a ser la incorporación, que ya he señalado antes, es decir, el empleo a la hora de nombrar las realidades desconocidas, el empleo, decía, de unidades léxicas tomadas de otros idiomas con los que el español entra en contacto. Por tanto, una lectura más o menos rápida de la obra de Velasco permite, por un lado, registrar una muy relevante cantidad de indigenismos que evidencian la importancia de las lenguas autóctonas en la configuración de un español propiamente ecuatoriano y de una personalidad léxica propiamente ecuatoriana. Y esto además demuestra el profundo proceso de mestizaje y de influencias culturales mutuas que se encuentran en la base de la sociedad colonial de esta parte de América. Ahora bien, la presencia de estos indigenismos en ocasiones tiene un problema, tienen varios. Y es que no todos los vocablos de origen autóctono que aparecen en las páginas de la historia del Reino de Quito se deben interpretar de la misma manera y, por tanto, poseen la misma importancia para este proceso del que estamos hablando. Es decir, tanto la temática de la obra como el interés de Velasco por describir la naturaleza y la cultura autóctona americana y además su amplio conocimiento del quichua hace que muchas veces él esté utilizando voces en su texto que no son voces que se utilizaban en el español de la época, sino que en realidad eran voces que se utilizaban en quichua. Es decir, son voces de empleo exclusivo entre lo que él llama indianos, es decir, entre la población autóctona. Y creo que tienen ahí algunos ejemplos.
Fíjense que dice Inchic, llamado maní por los españoles de Quito y cacahuate por los de México, es una planta mediana, bla, 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 bla. Fíjense que lo que está indicando es que en realidad Inchic no era una palabra que utiliza, es un indigenismo naturalmente, pero no era un indigenismo presente en el español, porque los españoles de Quito utilizaban, es decir, otro indigenismo, maní, ¿sí? Maní, pero un indigenismo de origen antillano. O fíjense en ese otro ejemplo, el nombre Yuicho dan los indianos a todos los ciervos de poca cornamenta, dan los indianos, es decir, es una palabra propia del quechua y que por tanto no ha pasado al español. Tenemos que interpretar estas voces entonces como claros ejemplos de lo que Álvarez de Miranda denomina ocasionalismos, es decir, y cito, palabras que no pertenecen al uso habitual de la lengua receptora, sino que se usan ocasionalmente en ella con plena conciencia de su condición extranjera y sin voluntad de integrarlas. Estas voces serían, por tanto, muestras de estos ocasionalismos. No sirven para caracterizar, por tanto, al español que se utilizaba en Quito en el siglo XVIII, pero son interesantes al menos por dos cuestiones. Por un lado, porque ejemplifican los contactos interlingüísticos que también en el siglo XVIII se dan en una región plurilingüe como es el actual territorio ecuatoriano. Y por otro lado, y me interesan desde el punto de vista discursivo, porque muestran las estrategias que los hablantes del español utilizan a la hora de incorporar palabras que no pertenecen a su idioma. Cómo incorporar esas voces que no son del español y que quiero que aparezcan en mi texto, empleando una serie de estrategias que ya se han estudiado, las ha estudiado Buesa Oliver y Enguita Utrilla, y que en principio son 4 fundamentales: la descripción, la definición, la sinonimia y la traducción. 4 procedimientos que aparecen en la obra de Velasco, pero que aparecen también en documentos notariales, aparecen en textos médicos, aparecen en obras literarias, es decir, 4 estrategias que aparecen en cualquier obra que se enfrente al problema de tener que explicarle a alguien una palabra que no conoce. Y si no me equivoco, tienen ahí... En fin, les puedo leer los ejemplos, son un poquito largos. Habla, por ejemplo, para el caso de la descripción, dice el yeso de 2 especies, esto es, el de fabricar y el que usan los pintores es también común, el primero no sirve, en fin, va explicando y termina diciendo, llamas este yeso pachachi. Fíjense que para introducir el indigenismo, pensando que no lo van a entender, lo que hace es dar toda una descripción enciclopédica. En otras ocasiones simplemente es una definición. Atalpa es nombre genérico a muchas especies de pavas y pavones. La definición del término atalpa. Otras veces lo que hace es aprovechar la sinonimia, es decir, unir el término desconocido con un término hispánico para señalar que son lo mismo. Estaño o yambo kulki se saca de los mismos minerales de plata o de plomo que quedan ya dicho. Y ahí nos señala que el estaño y este yambo kulki pues es lo mismo. Y por último, la traducción que, como su propio nombre indica, es señalar con algún elemento lingüístico el origen en otro idioma. El ingarirpo, que quiere decir espejo del Inca, no es piedra natural, sino etcétera y etcétera. Fíjense que se trata de 4 procedimientos que están ya desde el siglo XVI en las crónicas y que aparecen de forma general en textos muy variados y hasta finales de la colonia. Probablemente hasta el día de hoy seguimos haciendo lo mismo cuando queremos explicarle a alguien una palabra que no conoce. Lo interesante es que Velasco, junto a estos 4, ofrece otros métodos, otras metodologías no tan habituales y que me parece interesante señalar porque dotan de cierta originalidad al texto de Velasco. Por un lado, el empleo del ocasionalismo como adyacente a un hiperónimo, que sirve como marco referencial del primero. Es decir, en un momento señala la palma awashi tiene la propiedad de atraer el agua. Fíjense que al indicar palma junto a awashi ya le está diciendo al lector que este awashi, término desconocido, ocasionalismo, es una palma. Y en otras ocasiones lo que hace es coordinar y combinar varias de las estrategias anteriores, es decir, definir al elemento por medio de una construcción reforzada que facilita la comprensión del referente desconocido. Tumbaga o pucacuri, fíjense que ahí tenemos la sinonimia, es metal que se hace mezclando el oro con el cobre. Tenemos la definición. Por tanto, fíjense cómo en este caso concreto, para explicar una palabra que probablemente no se conocía o él esperaba que no se conociera, Pucacuri utiliza 2 de las estrategias.
Hay que señalar que en general, o sigo señalando que en general resulta sencillo distinguir los ocasionalismos de las voces que están integradas, precisamente porque los ocasionalismos se caracterizan por tener estas glosas explicativas que sirven para identificarlos. Pero también en otras ocasiones pues resulta un poco más complicado. Y les pongo un ejemplo. Cuando habla de una palmera denominada Pichihuaya y de su fruto, indica lo siguiente: de ello se hace una pasta fermentada que llaman masato. El problema es que no sabemos quién llama masato a esta pasta fermentada, de manera que no sabemos si se trata de una voz propia del español, los españoles de Quito llaman masato, o propia de alguna lengua indígena, es decir, en esta lengua se utiliza esta voz. Había que solucionar este problema porque es necesario separar los ocasionalismos de las voces integradas, y como solución, y probablemente solución que habrá que repensar y que habrá que matizar en el futuro, he considerado ocasionalismo toda aquella voz de origen indígena presente en la historia del Reino de Quito que no se registra en un corpus lexicográfico de referencia, es decir, que no aparece como palabra del español ni en el diccionario de Morínigo del año 98, ni en el diccionario de Corominas, ni en el diccionario de americanismos, ni en el diccionario de la lengua española. Todos esos los he considerado ocasionalismos y por tanto los he dejado fuera del estudio, aunque repito, es una metodología que no me termina de convencer. El resto de las voces que podemos considerar vocablos integrados también presentan un problema, y es que en ocasiones nos falta la información etimológica de estas voces en los diccionarios que he estado utilizando. Es decir, no he podido comprobar el origen indígena de muchos de estos vocablos, y eso pese a que muchas circunstancias me llevan a pensar que sí que lo son. Por ejemplo, en ocasiones la forma, una voz que tiene el elemento she, ¿verdad? Apashiru, muy probablemente es una voz tomada de las lenguas indígenas, habida cuenta de que la she en español desapareció mucho antes del siglo XVIII. También el hecho de que algunas de estas voces se empleen en zonas geográficas restringidas. Generalmente son voces presentes en Ecuador, Perú, Colombia y Bolivia, lo que nos lleva a pensar que se trata también de voces tomadas de lenguas de la región, o su pertenencia a la flora y a la fauna, que como sabemos son campos léxicos especialmente favorecedores a la presencia de indigenismos. Todo eso me lleva a pensar que son indigenismos, pero al no poder comprobarlo los he dejado fuera también del análisis. Dirán entonces que qué es lo que he analizado. Pues he analizado precisamente todas las voces que quedan después de estas restricciones, y que, como pueden ver, son muchas. En esta primera parte de la historia del Reino de Quito aparece un total de 146 voces de indudable origen amerindio, ¿sí? Porque dice la bibliografía especializada que son voces de origen amerindio. Son esa extensa lista que deben de tener ahí y que, por supuesto, no voy a leer por motivos obvios. Como ven, es un listado notablemente abundante, y esto evidencia varias cuestiones. Evidencia, en primer lugar, el notable enriquecimiento léxico del español del Ecuador que se produce a partir del contacto lingüístico. Repito, en una zona como esta, y no es casualidad, en una zona como esta caracterizada por la multiculturalidad, el plurilingüismo, el mestizaje, etc. Por tanto, fíjense cómo el aporte de las lenguas autóctonas es muy notable en esta variedad del español. Por otro lado, y me parece interesante pensando en el futuro, esto demuestra, sobre todo si uno compara los indigenismos que aparece, por ejemplo, en la documentación notarial, muy escasa, con este listado enorme que tienen allá, esto demuestra la indudable relevancia que poseen las crónicas eclesiásticas para el estudio de la estrategia americanizadora de la incorporación, es decir, el interés de estos textos específicos para el estudio del indigenismo, y también la necesidad, en este caso concreto, de seguir trabajando desde este punto de vista la obra de Juan de Velasco, que, como pueden ver, se va a transformar, no solo por esto, también por otra serie de cuestiones, en una fuente fundamental para el mejor y más profundo conocimiento del vocabulario que se emplea en el actual Ecuador durante los últimos años del siglo XVIII. Una primera cuestión que me gustaría tratar es el origen etimológico de estos indigenismos, es decir, qué lenguas son el origen de todos estos vocablos, precisamente porque esto nos permite entender, dentro de la enorme variedad lingüística que caracteriza a América a día de hoy, que la caracterizaba todavía más en el pasado, nos permite descubrir cuáles van a ser los idiomas amerindios que contribuyen en mayor grado a dotar de personalidad léxica al español ecuatoriano del siglo ilustrado. Y es precisamente lo que tienen en la tabla
1. Como ven, no he puesto todas las voces porque no cabían en la tabla, ¿sí? Pero ahí tienen los datos porcentuales y los datos en bruto. Nos sorprende, no puede sorprender, estando donde estamos, que el quichua constituya con mucho la lengua que aporta la mayor cantidad de indigenismos, es decir, 64 de los 146 elementos, prácticamente la mitad, un 44%, son de origen quichua. Pero fíjense también la presencia relativamente importante de vocablos de origen antillano, un 21% del total, junto ahí el arahuaco y el taíno, y de voces de origen náhuatl. Luego me va a interesar bastante el náhuatl, que también aparecen en un 13%. Frente a estos vocablos, el guaraní y el caribe presentan una trascendencia mucho más limitada, un 5%, y el resto de las lenguas, aymara, kuna, mapudungún, maya y omagua, aportan ejemplos puramente testimoniales, es decir, aportan 1 o 2 ejemplos como mucho. He de decir que estos datos no son demasiado sorprendentes, porque coinciden, por un lado, con lo que ya habíamos obtenido en otros trabajos sobre esta materia, en otros trabajos sobre la incorporación de indigenismos al español, pero tampoco son sorprendentes, o mejor, no son sorprendentes porque además responden de manera precisa a ciertas circunstancias históricas que sabemos que favorecen la entrada de indigenismos al español, y que son 2. Por un lado, el prestigio de la lengua autóctona y por otro lado, la antigüedad del contacto. Fíjense que eso explica precisamente la incorporación de voces de origen quichua y de origen náhuatl, dado que el quichua y el náhuatl son lenguas generales, lenguas de prestigio durante la época colonial, el quichua en esta zona, el náhuatl en todo el virreinato de la Nueva España, por tanto, lenguas prestigiosas que aportan vocabulario. Y en cuanto a la antigüedad, pues tengamos en cuenta que los primeros contactos de los españoles con las lenguas del Nuevo Mundo son con estas lenguas antillanas. Por tanto, sabemos que los vocablos antillanos se van a extender por todo el continente y desde muy pronto, desde el mismo siglo XVI, de manera que nos sorprende encontrarlos acá en el siglo XVIII. Pero sí que hay otras cuestiones que derivan de estos datos y que me parece que es importante señalar porque nos permite comprender de una forma más profunda la historia léxica del español ecuatoriano. Por un lado, lo señalaba antes, la abundante presencia de voces de origen náhuatl. Fíjense, 19 voces, un 13% en este texto. Y digo que es importante porque esto nos ayuda a cuestionar esa conocida isoglosa que se establece en la historia del español, esa isoglosa que establece Mejías en la frontera colombo-ecuatoriana, ¿verdad? Mejías indica de la frontera hacia arriba náhuatl, de la frontera hacia abajo quechua, y fíjense que lo que nos demuestran estos datos es que en realidad la realidad dieciochesca es mucho más porosa y que en realidad el actual territorio del Ecuador se erige como un punto de encuentro de 2 de esas grandes zonas, de 2 de esas grandes áreas léxicas que establece el indigenismo en América. Son 4 o 5 áreas léxicas, 2 de ellas es el área mesoamericana con el náhuatl y el área andina con el quechua. Fíjense que el Ecuador se convierte en el punto donde confluyen esas 2 áreas y precisamente por eso tenemos muchos vocablos quechuas, pero también muchos vocablos de origen náhuatl. Y también me interesa la aparición en el corpus de elementos que tienen su origen en sistemas lingüísticos muy alejados del Ecuador, el guaraní, el mapudungún, el kuna, esa voz maya, que yo no estoy tan seguro de que sea maya, pero supongamos que es maya. Es decir, la presencia de vocablos, de estas lenguas que se emplean en ámbitos geográficos muy distantes, porque esto nos está evidenciando cómo muchas veces los indigenismos no están en una variedad debido al contacto con la lengua en cuestión, sino debido al contacto que se establece entre los diversos dialectos del español. Es decir, lo que nos están demostrando estas voces de lenguas alejadas del Ecuador son los trasvases de vocabulario y las influencias mutuas que se establecen entre las diversas variedades americanas del español, lo que nos tiene que hacer recordar la compleja historia que se esconde detrás del vocabulario que utilizamos cotidianamente. Y dejando aparte los orígenes etimológicos, también me parece interesante analizar la distribución de los indigenismos por campos léxicos, precisamente porque esto nos permite comprobar qué esferas de la realidad se van a ver más afectadas por la presencia de vocablos indígenas durante el siglo XVIII. Si quieren, qué esferas de la realidad muestran cierta predilección por esta estrategia concreta de americanización frente a las otras. Es lo que tienen ahí en la tabla 2.
Fíjense que podemos ver la aparición de estos vocablos en un extenso abanico de campos nocionales que se refieren a realidades tremendamente variadas. Voces que se relacionan con la agricultura, con los enseres y utensilios, con la industria, con la organización social. Es decir, lo que nos está demostrando es que la presencia de indigenismos es una estrategia que sirve para, o que se incorpora a ámbitos muy variados. Es decir, lo que nos está demostrando, en definitiva, es el peso y la relevancia muy notable que tiene esta estrategia a la hora de americanizar el vocabulario ecuatoriano. Fíjense que si solo tuviéramos indigenismos en la fauna, sería una cuestión interesante, pero no dejaría de ser una cuestión puramente circunscrita a un ámbito de la realidad. Aquí lo que estamos viendo es cómo la presencia del indigenismo modifica todo estos ámbitos de la realidad y se incorporan en todas las esferas de la cotidianidad. Es cierto también que hay ciertos ámbitos específicos, la fauna, la flora, la agricultura y ganadería, que muestran una mayor concentración de voces autóctonas. Fíjense que los porcentajes son muy superiores. Y lo que es interesante señalar es que esto no es casual, sino que en realidad esto se puede explicar, por un lado, a partir de cuestiones históricas. Fíjense que los campos nacionales que tienen más indigenismos son aquellos en los que América se muestra más original pensando desde un español, quiero decir, la flora, la fauna, la agricultura, con toda la cuestión de las producciones y los procedimientos agrícolas de la población autóctona, o los enseres y utensilios. De manera que va a ser precisamente en esos campos donde se va a ver la necesidad que tiene el español de dar nombre a unos referentes desconocidos que carecen de él para ellos. Por tanto, fíjense que esta propia circunstancia histórica determina la presencia de indigenismos en estos campos. También la propia tipología. El hecho de que la historia del Reino de Quito, en su primer volumen, se dedique sobre todo a la descripción de la flora y la fauna, hace que aparezcan más indigenismos en el campo de la flora y la fauna. Por tanto, fíjense cómo también la tipología textual influye en los resultados que encontramos. Desde el punto de vista cronológico, voy a ir muy rápido, también son interesantes los datos de Velasco para ir completando la historia léxica del español ecuatoriano y ese diccionario histórico del español del Ecuador que en algún momento tendremos que escribir. Fíjense que sirve para estos datos para complementar las informaciones que ya teníamos y para matizar lo que ya sabíamos. Por ejemplo, analizando la aparición de estas voces en los grandes corpus lingüísticos históricos, Corde, Cordiam y el léxico hispanoamericano de Boyd Bowman. ¿Qué descubrimos? Pues, por ejemplo, que la primera aparición del término colpachí era de 1897. Parecía ser una incorporación relativamente moderna. Sin embargo, aparece en Velasco, lo que quiere decir que es un término que tiene ya 200 años de profundidad histórica. En otras ocasiones encontramos voces que están atestiguadas en sincronía, pero de las que no teníamos ningún ejemplo histórico. Y estos son los primeros ejemplos históricos de estas palabras: ayahuasca, cabullo, carachupa, chulpi, ninacuro, tucurpilla, etc. Eran palabras que aparecían en los diccionarios de americanismos actuales, pero para las que no teníamos ejemplos históricos. Ahora tenemos el caso de Velasco. Y esto nos dice que estas voces tienen una profundidad histórica de al menos 200 años. En otras ocasiones, el ejemplo de Velasco es interesante, o los ejemplos de Velasco son interesantes porque sirven para completar una documentación muy escasa en el pasado. Es decir, teníamos voces que aparecían 2 o 3 veces en los corpus y que, por tanto, no sabíamos si eran voces reales o eran simplemente errores gráficos. Aquí, el ejemplo de Velasco lo que permite es ampliar estos conocimientos. A veces teníamos auténticos hapax, voces que solo aparecían en una ocasión: Achuni, Chilhuacán, Churu, Cuchi, Pincuyo, Quinde, y que ahora con el texto de Velasco pues ya sabemos que no era un error gráfico, es decir, que ese único ejemplo que teníamos hasta ahora era un error gráfico, sino que en realidad era una palabra existente porque ya aparece en diversas obras. Por tanto, fíjense cómo todo esto nos demuestra la importancia fundamental que tiene este corpus para un mejor conocimiento de la diacronía léxica del español del Ecuador.
Por tanto, aparecen estos vocablos en el texto, ¿verdad? Esta estrategia de americanización del léxico, y esto nos lleva a pensar que algunos de ellos ya tendrían que tener en estos momentos, tendrían que tener un carácter diatópicamente restringido y por tanto se pueden denominar con justicia americanismos. Es decir, algunas de estas voces servían para identificar el español de América y por tanto podemos entenderlos como americanismos. Saben que americanismo es un concepto especialmente complejo y especialmente discutido, de manera que el concepto de americanismo que yo voy a utilizar es el que me parece más pertinente y más útil desde el punto de vista histórico, es el que ofrece Concepción Company de la UNAM al hablar del mexicanismo, es decir, ella considera, o mejor, a partir de su definición de mexicanismo, yo genero la mía de americanismo y vamos a entender el americanismo como todo elemento cuyo uso muy frecuente y cotidiano distancia la variedad americana respecto del español peninsular. Todos aquellos elementos que hacen que el español de ustedes sea diferente al mío. Se trata, por tanto, de una definición basada en el uso y una definición basada exclusivamente en el uso, que tiene diversas ventajas y que tiene diversas consecuencias que voy a señalar muy rápidamente. En primer lugar, la disociación de los conceptos americanismo e indigenismo. Americanismo tiene que ver con el uso, mientras que indigenismo tiene que ver con la etimología, con el origen. Digo esto porque lo que los caracteriza a día de hoy a ustedes, ecuatorianos, en su forma de hablar, o lo que diferencia su forma de hablar de la mía, no son solo elementos de origen autóctono, también son elementos propiamente hispánicos, de manera que separar el concepto de indigenismo y americanismo nos permite pensar en todos aquellos elementos de origen español que sirven para identificar el habla de ustedes. Por poner dos ejemplos, el ahorita, que para los españoles es absolutamente incomprensible, nosotros no lo utilizamos, ustedes sí, o el caso del no más, que nosotros lo utilizamos hasta el siglo XVII y que ustedes lo siguen utilizando. No exactamente igual que del siglo XVII, pero lo siguen utilizando. Esa sería la primera consecuencia de esta forma de entender el americanismo. La segunda es la existencia de tres tipos de americanismos. Es decir, el americanismo va a ser lo que caracterice a América, pero no todos los elementos caracterizan de la misma forma. Y esto nos permite establecer perdón, permite a Concepción Company establecer, yo estoy tomando sus datos o su metodología, tres tipos de americanismo. Americanismo puro, aquel elemento que se utiliza en América y no se utiliza en España. Americanismo semántico, aquellos elementos compartidos formalmente, pero que tienen diferencia de significado entre América y España. O americanismo de frecuencia, aquellos vocablos compartidos en forma y en significado entre España y en América, pero que en América se utilizan mucho más que en España. Pues estoy hablando del americanismo, podría hablar del españolismo, que sería aplicar esto mismo, pero desde la perspectiva de España. Como tercera consecuencia de tipo metodológico de esta definición es el carácter eminentemente dinámico del concepto americanismo. Es decir, si nosotros nos basamos en el uso para definir lo que es propio de América y ese uso va cambiando a lo largo del tiempo, lo que tenemos que concluir es, y cito, que la valoración de determinado elemento como americanismo no se mantiene inalterada a través del tiempo, sino que puede variar a lo largo de la historia, dependiendo de los procesos de expansión o reducción geográfica que experimenten las diferentes unidades léxicas. Es decir, que lo que hoy es americanismo quizá no lo fue en el siglo XVII y que lo que fue americanismo en el siglo XVII quizá ha dejado de serlo. Les pongo unos ejemplos muy rápidamente. A día de hoy, enojo, enojado constituyen americanismos de frecuencia porque para ustedes son la palabra, digamos, no marcada frente al enfado que utilizamos nosotros. Pieza con valor de habitación, que se utiliza en América, pero que no se utiliza con ese valor en España, o prieto, con el valor de negro, oscuro, que no se utiliza con ese valor en España, serían americanismos semánticos a día de hoy. Pero si nos vamos al siglo XVIII, y me estoy basando en los datos del Diccionario de Autoridades, vemos que los españoles también decían enojo, enojado, también utilizaban pieza con el valor de habitación y también utilizaban prieto con el valor de negro. Por tanto, fíjense que en el siglo XVIII estos elementos no caracterizaban a América porque eran voces generales. A día de hoy sí. En el siglo XVIII no eran americanismos, hoy sí que lo son. Por tanto, ahí está la cuestión del dinamismo del concepto que me parece fundamental para entender históricamente estos elementos.
Si pasamos, y créanme que ya voy terminando, si pasamos a revisar los datos que ofrece CORDE de los ejemplos de los indigenismos de Velasco, lo que encontramos es que muchos de ellos presentan un carácter diatópico, es decir, muchos de estos indigenismos son americanismos, pero no todos, no todos. Y ahora voy a dar ejemplos. Y además que estos elementos se comportan, presentan una distinta respuesta a la cuestión de los tipos de americanismos, es decir, que todos ellos se pueden clasificar en diversos tipos de americanismos. Algunos son americanismos puros, es decir, voces que en el siglo XVIII solo se conocían en América y no se conocían en España. Muchas de ellas siguen sin conocerse en España. Achira, Achuni, Alpaca en el siglo XVIII, hoy es diferente, Amancay, Anona, etc. Son voces que solo aparecen en textos americanos del siglo XVIII o en textos españoles referidos al Nuevo Mundo. En fin, no voy a entrar en eso. En todo caso, son americanismos puros. En otras ocasiones lo que tenemos son americanismos de frecuencia, es decir, voces que en el siglo XVIII aparecen en los corpus tanto en América como en España, pero con una frecuencia infinitamente mayor en América que en España. Aguacate, bejuco, cacao, canoa, chirimoya, maguey, manatí, nopal. Son voces que ya se conocían en España en el 18, pero mientras que en España se utilizaban poco, acá se utilizaban con mucha mayor frecuencia y por tanto encajan en la definición de americanismo de frecuencia. Pero encontramos otros indigenismos, los más interesantes, que en la época de Velasco se utilizan en España y en América, además con la misma frecuencia de uso, Es decir, voces como por ejemplo caoba, guacamayo, jícara, maíz o mico, que aparecen, repito, con la misma frecuencia de uso a ambos lados, lo que quiere decir que ya no los podemos considerar americanismos porque en el siglo XVIII no servían para identificar al español de América, dado que en España también se utilizaban. Eran ya voces generales, eran ya voces panhispánicas que les impide constituirse por este carácter de panhispanismos, a pesar de su origen indígena, en marcadores dialectales. Estas voces no identificaban al español de Quito, porque también se utilizaban en el español de Madrid en la época. Fíjense que esta situación que acabo de describir, una vez más, no es fruto del azar, pues responde a factores históricos de muy diversa índole. Es decir, si se fijan en los americanismos puros que tienen ahí, se trata de elementos propiamente americanos y exclusivamente americanos, es decir, seres que no pasaron a España, no llegaron a España. Por tanto, al no llegar el referente a España, tampoco llegó el nombre con el que se los denominaba y por eso eran voces que solo se conocían acá. Es decir, son hechos históricos los que determinan el carácter de americanismo puro de estas voces. En otras ocasiones, sin embargo, los productos se trasladaban a España, y esto hace que sus denominaciones se conozcan también en España. Muchas veces se utilizaban menos en España que acá y eso hacía que fueran americanismos de frecuencia. Pero otras veces esta extensión, esta generalización del producto hacía que algunos de estos vocablos se incorporasen a las hablas de este país. Piensen en el caso del maíz. En el siglo XVIII, cuando el maíz empieza a cultivarse de forma masiva en España, eso hace que el término maíz, que hasta ese momento era un término propiamente americano o mayoritariamente americano, se transforme en un término también español. Y por tanto esto nos habla de cierto proceso, todavía sin estudiar y probablemente muy interesante para comprender mejor la historia de los indigenismos, cierto proceso diacrónico de desamericanización. Es decir, muchos de estos vocablos van perdiendo progresivamente su valor de índice dialectal. Ya no sirven para identificar el español de América porque se están usando cada vez más en España. Fíjense que tenemos una cadena que nos lleva del americanismo puro, voz que solo se conoce en América, americanismo de frecuencia, voz que se conoce también en España, pero se utiliza mucho más en América, a voz general, voz que está totalmente extendida, ¿sí? Piensen que frente a esa tucurpilla, creo que aquí todavía se utiliza, ¿verdad? Sería americanismo puro. Una palabra como mamey sería un americanismo de frecuencia, estoy hablando en el momento actual, porque en España se conoce, pero evidentemente no se utiliza tanto, y maíz o chocolate, pues ni siquiera lo podemos considerar americanismo porque no identifica a ninguna variedad americana, porque pues todos utilizamos chocolate, la palabra, y por suerte también el producto.
Esto nos está hablando una vez más del carácter dinámico del concepto, como el concepto americanismo en realidad es un concepto eminentemente dinámico que está afectado por el tiempo y que hay que explicar desde su propia cronología, porque si no corremos el riesgo de decir que Quevedo utilizaba muchísimos americanismos, como por ejemplo enojo, lo que sonaría un poco extraño. Y esto además evidencia, esta cuestión que les estaba explicando, evidencia las causas históricas que están en la base de determinados cambios léxicos, es decir, cómo los cambios del vocabulario son un reflejo de los cambios históricos, es decir, demuestran las estrechísimas relaciones que existen entre estas dos disciplinas hermanas, como son la historia y la filología, que quizá nuestros mayores lo tenían muy claro, pero quizá las nuevas corrientes lingüísticas pues muchas veces lo han olvidado. Y por ir concluyendo, creo que a partir de todo esto es posible esbozar una valoración general de la importancia que presentan los indigenismos en las páginas de la historia del reino de Quito del padre Velasco, así como la trascendencia que poseen estos vocablos a la hora de conformar la identidad léxica que muestra ya el español ecuatoriano en estos momentos, ya en el siglo XVIII. Recopilo muy rápidamente lo que he dicho. Fíjense que los datos de la documentación demuestran que la aprehensión, esta captación de la realidad desconocida que supone el nuevo entorno americano, se produce por medio de unos procedimientos muy variados, en realidad de 4 procedimientos fundamentales. La alteración semántica de las voces que llegan de España, ese cambio de significado para aplicarse al nuevo referente, la creación de más vocabulario, ¿verdad?, por medio de las propias estrategias que tiene pensadas la lengua, la imposición de unas voces frente a otros sinónimos, como el caso de lo que yo denomino prelación, o, que es lo que nos interesa ahora, la introducción de vocablos ajenos a partir del contacto con los pueblos autóctonos. Fíjense que lo que estoy describiendo, o lo que quiero decir, es que desde muy pronto en América se da una auténtica reestructuración y una reorganización de todo el vocabulario que no es caprichosa, sino que responde a una serie de hechos históricos o que responde a la situación sociohistórica diferente de las diversas regiones de América, que por eso va a tener también resultados diferentes. En cuanto a la presencia de indigenismos en la obra, no voy a entrar en los problemas, quiero destacar en primer lugar la abundante aparición de ellos. 146 elementos son muchísimos indigenismos para, en fin, para los que nos dedicamos a estas cuestiones, que a veces encontramos 12 y estamos muy felices. Aquí son 146. Fíjense, por tanto, esto demuestra la relevancia de esta obra específica y probablemente de las crónicas eclesiásticas en general para el mejor y más profundo conocimiento del empleo diacrónico de las voces amerindias en el Ecuador. Y esto nos lleva a algo, y es a la necesidad de seguir analizando desde el punto de vista lingüístico la historia del reino de Quito, porque es un corpus fundamental, porque nos va a aportar datos de gran interés para poder ir completando la historia léxica del español ecuatoriano. En cuanto a la procedencia de las voces, ya les dije que es enormemente variada, y esto es interesante porque demuestra, por un lado, la complejidad que caracteriza desde este punto de vista al español de América en general. Por otro lado, el carácter del Ecuador como punto de encuentro de dos de esas grandes áreas léxicas, de esa área léxica mesoamericana del náhuatl y de esa área léxica andina del quichua. Y también porque nos demuestra toda esta variedad, los trasvases de vocabulario y las influencias mutuas que se dan entre las distintas variedades americanas del español. Muchas veces pensamos en el contacto de lenguas y se nos olvida el contacto de dialectos, ¿sí?, que es fundamental para entender la historia lingüística de América y probablemente también de España. Esto nos recuerda la complejísima historia que se esconde pues detrás de los usos léxicos, ¿no?, de cuando pedimos encebollado, todo lo que hay detrás, ¿no?, todas estas cuestiones. Y si pasamos, también he señalado y quiero volver a repetir que estos indigenismos se integran a variadas esferas de la realidad, y esto es una demostración del extensísimo uso que hacen los ecuatorianos de esta estrategia de americanización, es decir, cómo esta estrategia no se especializa en un campo de la realidad, sino que la aplican de forma general a todos los campos de la vida, lo que a su vez nos está hablando de la relevancia que tiene para caracterizar desde el punto de vista léxico al español del Ecuador. También la historia del Reino de Quito nos ofrece una serie de indigenismos diatópicamente restringidos que ya en el siglo XVIII servían para identificar a esta variedad y que por tanto podemos considerar
americanismos. Hemos podido establecer diversos subtipos de americanismos, hemos podido constatar el carácter general que tienen algunos de estos americanismos y, por tanto, cómo han perdido valor como índice dialectal, como identificador dialectal, el caso de jícara, maíz, y esto nos permite a su vez establecer algo que habrá que estudiar más adelante, que es esa escala diacrónica de desamericanización, es decir, cómo estos vocablos se van extendiendo y van dejando de identificar al español de América precisamente porque se vuelven generales. Una cuestión que, de nuevo, lejos de ser arbitraria, responde, como siempre, a circunstancias de tipo histórico, a factores históricos de muy distinta naturaleza. Por tanto, estos datos que sobre el uso del indigenismo ofrece Juan de Velasco nos permiten constatar que el contacto con el otro y el mestizaje que contribuyen desde sus mismos orígenes a crear y a caracterizar la sociedad colonial del Reino de Quito, tiene un reflejo fundamental también en el español que hablan esta sociedad que se está creando. Es decir, el indigenismo sirve para que este español adquiera una vigorosa y una potente identidad léxica. Una identidad léxica, cabe decir, que refleja todos los avatares históricos de la región y que no solo permite la transformación del español, y cito de nuevo a Company, como en lengua patrimonial desde su primitivo uso como lengua de conquista, es decir, este mestizaje y esta apropiación transforma lo que es una lengua extranjera en una lengua propia del territorio, eso dice Company en su libro, sino que además esta identidad léxica permite a los ecuatorianos percibirse como ecuatorianos frente al resto de los individuos que conforman o que conformamos esa extensa y esa globalizada comunidad hispanohablante a día de hoy. Muchas gracias. No, al contrario. Sí, espero no haber dicho mucha tontería. Bueno, en cuarto lugar, entrega del diploma y botón mediante los cuales el doctor José Luis Ramírez Luengo es recibido por la Academia Ecuatoriana de la Lengua en calidad de miembro honorario. Hará la entrega la directora de la Academia, doctora Susana Cordero de Espinosa. Pero antes permítame leer el texto del diploma. La Academia Ecuatoriana de la Lengua, correspondiente de la Real Española, en reconocimiento de los méritos literarios, lingüísticos y docentes desplegados a lo largo de su fecunda vida y demás atributos personales y cívicos que distinguen a don José Luis Ramírez Luengo, decidió designarle académico honorario, nombramiento que se hará efectivo en sesión pública y solemne convocada especialmente para el efecto. A fin de dejar constancia de lo antedicho, se expide este diploma autorizado con las firmas y sellos de rigor. Quito, a 13 de octubre de 2022. Susana Cordero de Espinosa, directora. Francisco Preñorandi, secretario.
Por favor. En quinto lugar, la Academia les invita a un vino de honor. Muchísimas gracias por su presencia. Perdón, por si no hubiera hablado ya demasiado, me parece que corresponde leer unas palabras de agradecimiento, y digo leer porque a veces la emoción juega malas pasadas y quiero ser quirúrgicamente preciso. De manera que, señora directora de la Academia Ecuatoriana de la Lengua, doña Susana Cordero de Espinosa, señor secretario don Francisco Proaño, señores académicos y señoras académicas, señoras y señores, quiero comenzar estas palabras de agradecimiento recordando la sorpresa con la que hace apenas un mes, el 13 de septiembre, y por medio de don Francisco Proaño, recibí la noticia de que la Academia Ecuatoriana de la Lengua había tenido la deferencia de nombrarme académico honorario de esta casa. Un nombramiento que me consta sobradamente se debe más a la amabilidad y a la benevolencia de esta corporación que a cualquier mérito personal que pueda imaginarme poseer. Habiéndome incorporado hoy a ella, es de justicia mostrar ahora mi agradecimiento a todos los señores académicos, a todos ustedes, por este honor inmerecido con el que me han distinguido. Y quiero que mi agradecimiento se acompañe también de la explícita expresión de mi compromiso a colaborar desde este mismo momento en todas las tareas que la institución me encomiende. Yo sé que este enorme honor del que estoy hablando se acompaña de una no menor responsabilidad, que no es otra que contribuir al más profundo conocimiento de la realidad lingüística ecuatoriana. A este respecto pueden estar ustedes seguros de mi absoluta implicación en esta tarea, que espero poder desarrollar con el entusiasmo, con la rigurosidad y con la dignidad que exige mi vinculación con la Academia Ecuatoriana de la Lengua y, por grata extensión a partir de ella, con el pueblo hermano, y quiero decir que nunca un tópico fue tan preciso y generoso, del Ecuador. Asimismo, quiero también recordar muy brevemente en estos momentos a todas las personas que me han permitido llegar hasta donde ahora nos encontramos. En primer lugar, a mi familia de sangre y de elección, naturalmente. También a mi maestra, doña Carmen Isasi Martínez, de la Universidad de Deusto, que se empeñó con una paciencia encomiable en hacerme filólogo, y sobre todo a mis amigos, los españoles, pero muy especialmente los hispanoamericanos, pues son estos quienes me descubrieron, quienes me siguen descubriendo la belleza de sus cosas, y entre ellas la que encierra su forma de hablar esta lengua compartida que es tan nuestra. A todos los mencionados y a todos ustedes, muchas gracias. Mil gracias a don José Luis por sus generosas palabras. Y bueno, les invitamos ahora, a pesar del frío, por una copa de vino, ¿no? Lo ideal sería un canelazo, pero bueno, es muy solemne.